¿Qué tal, mis hermanos? Les saluda acá el siervo Carlos Sáez una vez más con un mensaje. Eh, esta vez estuve meditando esta semana en las noticias, estoy tratando de sacar un mensaje conforme a los tiempos que estamos viviendo. Y la verdad es que me he preguntado, no sé si usted se lo ha preguntado, qué se va a requerir en este tiempo, porque más allá de lo que estamos viviendo, es muy probable que el pueblo de Dios sea probado o vaya a ser probado o vayamos a ser probados cada uno, no lo sé. Y en base a eso traje este mensaje en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra certeza, en nuestra esperanza. Y vamos a necesitar la fortaleza porque todo dice que se van a venir tiempos difíciles y vamos a necesitar ser fortalecidos. Pregunto yo a usted, a que está ahí frente a esta cámara, ¿está preparado para vivir los tiempos que vienen? No quiero asustarlo con el mensaje, pero si viniera algo complicado, ¿usted está firme en este minuto como para estar confiado, tranquilo, sereno, con dominio propio? O quizás escoja el camino que hoy día yo desperté pensando en que buscar en la Biblia dónde poder ser fortalecido. ¿Le gustaría ser fortalecido? ¿Es usted una persona ya fortalecida? Entonces me encontré en la Biblia eh, con una palabra que está en Efesios capítulo 6, verso 10. El título es La armadura de Dios. Entonces quisiera leer algunos pasajes para compartir con ustedes acerca de la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y solo con este versículo me doy cuenta que la fortaleza nuestra no está en las fuerzas que yo tengo, ni tampoco, como algunos tienen por error, pensar de que yo voy a estar bien, declaran yo voy a estar bien, todo va a estar bien, pero la verdad es que el poder está en el Señor. Dice, fortaleceos, o sea, es una fortaleza que es cierto, que se adquiere en el poder que Él tiene. Es decir, lo vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en Él, y en el poder de su fuerza. Es decir, nuestra fortaleza no es nuestra, es en el poder que Dios tiene. Sigo leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Es decir, yo voy a estar firme. Vuelvo a leer. Vestidos. Es una vestimenta, ¿cierto? Es una coraza. De toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que revestirnos, ¿cierto? Y vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir o para poder estar firme. Necesito vestirme de la armadura de Dios. Ya vamos a ver cuál es. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Mire todas las veces que se repite esta palabra. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, verso 16, estoy leyendo Filipenses, ¿cierto? Capítulo 6, verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Me detengo aquí, solo para poder mostrar que la fe no es una emoción, sino con un escudo. Es algo en el cual yo me puedo defender. Es algo que a mí me protege. O sea, tener fe, estamos hablando de tener fe en el Señor, de confiar lo que ya nos dijo en el poder de su fuerza. Es decir, si tú eres una persona creyente que ha recibido a Cristo en el corazón y tú eres un hijo de Dios, tienes que estar bajo la armadura de Dios, por sobre todo, dice aquí,
sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, esa preciosa fe que nos entregó el Señor, primero de creer en Él, esa fe da primero un buen testimonio de parte delante de Dios, y lo más importante es que la fe es un escudo, es una coraza, es una protección que el pueblo de Dios tiene para protegernos de los dardos de fuego del enemigo de nuestras vidas, Satanás, el diablo. Entonces, qué maravilloso es en este tiempo saber que nuestra armadura, ¿cierto?, está en la convicción, ¿cierto?, en el poder de su fuerza. Es decir, tenemos que estar vestidos, ¿cierto?, con toda la armadura de Dios, con la fe, que es la mayor coraza que tiene el cristiano, que es contra los dardos del enemigo. Y pongo el brazo por solo tratar de mostrar o ilustrar que la fe no es solo algo que uno dice yo tengo fe, sino que es una fuerza que te permite estar confiado, te permite estar seguro, que primero que tengo la salvación, que eso es lo más importante. Eso es muy importante en la vida del cristiano, que tener esa convicción de que no solo tengo una fe emocional, sino que tengo una convicción de que tengo la salvación, porque es un regalo que Dios le otorga al creyente, al que confía, al que ha recibido a Cristo en el corazón. Entonces, voy a leer en Hebreos 11, verso 1, dice: es pues la fe certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, por definición. Es una certeza y una convicción, de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, guarda esta palabra, de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, la fe no es solo la fe, sino que es algo que a nosotros nos permite alcanzar un testimonio que hasta el día de hoy, el testimonio de Abel, aún muerto él, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, por la fe de Enoc alcanzó, ¿cierto?, también un buen testimonio de parte de Dios, y Dios lo traspuso. Él no ha visto muerte. Qué grande, la fe. Pero dice aquí, capítulo 11 de Hebreos, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos queridos, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios honra a los que le honran. Por la fe Noé, aquel Noé del Antiguo Testamento, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, qué maravillosa palabra, con temor preparó el arca, que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Enoc, Dios le dio una instrucción que construyeron arca cuando no se sabía de aquella lluvia, y él preparó el arca, en donde, ¿cierto?, el arca en que su casa se salvase, su familia. Entonces, él tuvo esa fe, la cual está nombrado aquí en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Es nombrado por testimonio aquel Noé, que él preparó un arca
Él preparó algo de que ellos no habían visto tal lluvia, no existía tal lluvia. Y resultó que por creerle a Dios se salvó él y su familia. Qué importante es tener fe. Qué maravilloso es tener esta fe. Sigo. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe es obediencia. Eso es muy importante. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham es otro de los grandes que está nombrado aquí como los héroes de la fe, que él salió sin preguntarle a Dios, sin decirle, bueno, ¿dónde me va a llevar? Quiero saber. Le dice, Dios lo llama a una tierra que te mostraré. Y él obedeció. Es decir, la fe también tiene algo, una cualidad maravillosa que es obediencia. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí hay otro ejemplo muy lindo que muchos lo conocen, pero le pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé aquí una sustancia. Por la fe también la misma Sara, ¿cierto? Siendo estéril, voy a detener aquí un segundo en esta palabra estéril, porque están nombrando a Sara que siendo estéril, es decir, la fe es algo del cual yo no debo mirar mi condición, no me debo mirar a mí mismo. Yo no puedo, yo no creo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo posibilidades, la cosa está difícil. No mires tu condición, porque Dios se glorifica cuando hay alguien que confía en Él, que hay alguien que se afirma en las promesas de Dios. Hay una promesa muy grande para el pueblo de Dios, y digo el pueblo de Dios, porque Jesús antes de partir dijo, yo estaré siempre con vosotros, y Él aún está presente. Ya lo hemos compartido a través de su Espíritu Santo, es decir, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, no consideres tu condición, no la mires, no lo consideres, ni siquiera lo digas. Es que yo no tengo, no, Dios está pidiendo fe en este tiempo. Es un tiempo de que Dios se va a glorificar. Recibió fuerzas para concebir. Las fuerzas vienen de parte de Dios y la gracia viene de parte de Dios y la respuesta viene de parte de Dios, pero antes es creer. Tienes que creer que Dios está contigo, tienes que creer que Dios va a estar en este tiempo difícil. Si es que viene un tiempo difícil, Dios va a estar presente, pero va a ser puesta a prueba tu fe. Y eso es importante. No mires, Sara no miró, ¿cierto?, la esterilidad que ella tenía y la edad avanzada que ella tenía, que no lo he nombrado. Y recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Mira cómo Dios lo hace. Cuando Dios interviene es en algo sobrenatural. Estaba fuera de tiempo de edad porque creyó, y esto es esta es nuestra tarea. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. No si soy capaz de adquirir o alcanzar o tener lo que no puedo, lo que está lejos de mí, sino que lo que nuestra parte es creer en el poder que Dios tiene. Como decía la armadura de Dios, fortaleceos en el poder, ¿cierto?, que Él tiene. Entonces la fe no es una emoción, no es decir, yo voy a surgir, voy a hacer esto otro, porque eso es tentar a Dios. La fe es una convicción, que cuando Dios te dice algo y Dios te promete algo, porque hasta aquí yo sé que el que está frente a esa cámara, que también puedo yo estar en esa cámara, Dios lo que nos prometió es que estaría con nosotros siempre. Y no te olvides que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está allá en los cielos, así que no te afanes por lo que no puedes tener en esta tierra, porque nuestro lugar no es este, es celestial. Así que podamos vivir nuestra vida como lo más importante, poseyéndolo todo, que es su Espíritu. Y quiero terminar con, ojalá el tiempo me lo permita, con Romanos 4, verso 17. Hablamos del mismo Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos, eso hace Dios, da vida a los muertos, la vida que te dio a ti y me dio a mí, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es decir, la cualquiera sea tu situación o la mía, puede cambiar en un segundo, porque Dios llama a las cosas. El universo le obedece, los vientos le obedecen, el mar le obedece. Es decir, Dios solo dice la palabra y las cosas son hechas. Así es el poder de Dios. Seguimos con Abraham, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Por lo tanto, el Señor te sujete, te afirme, porque la fe no es para debilitarse. No puedes creer hoy día y dudar más tarde. No puedes creer a las 10 de la mañana y a las 2 estar diciendo qué va a ser de mí. La fe es fe y es precisa. No se debilitó, verso 19, en la fe al considerar su cuerpo. Lo mismo de Sara. Abraham no se debilitó por mirar su cuerpo, que también era de avanzada edad, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Mira lo importante que es la fe. No dudes, que Dios te afirme y te confirme esta palabra. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. De eso no hay que dudar, que Dios dijo que iba a estar siempre con nosotros. Sino que se fortaleció, y aquí hay algo maravilloso, en fe, dando glorias a Dios. La forma de ser fortalecido, a ti a lo mejor te cuesta tener fe, aquí hay una herramienta maravillosa que Dios se abre, y pido al Espíritu Santo de Dios que entre en ti, que aquel Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Y la forma de ser fortalecido, que es el motivo del mensaje, dando glorias a Dios. Si hay algo que nos resulta, bendito sea el Señor. Si se cierra una puerta, como muchas se han cerrado, ¿cuántos están quedando sin trabajo en este tiempo? Bendito sea el Señor. Si hay algo que va en contra de lo que tú tenías proyectado, bendito sea el Señor, porque te va a venir una fuerza increíble de parte de Dios. Una fuerza sobrenatural en el cual vas a estar tranquilo. Dios ponga tranquilidad, Dios ponga paz, Dios ponga certeza, Dios ponga esa fe maravillosa que nosotros la adquirimos a través de Jesucristo, porque Él ganó dones en la cruz del Calvario para ti y para mí, que esa fe pura, que no cambia, la puedes obtener glorificando, exaltando, bendiciendo el nombre de Dios en tiempos difíciles. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de pensar que todo se perdió. ¿Qué va a ser de mí? Es tiempo de glorificar a Dios, exaltar su nombre. Termino. Plenamente, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso, eso es importante, para hacer todo lo que le había prometido. Termino con estas 4 cosas, que Dios te bendiga. Él creyó, verso 18, en el verso 19 no se debilitó, verso 20 tampoco dudó, y 21 plenamente convencido. 4 tips para entender la fe. Y la fe, ¿qué es lo que es? Certeza, convicción de que Él vive, que Él está conmigo y sea lo que sea. Romanos 8:32, termino con esto. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que son llamados. Así que sea lo que suceda en tu vida, no te olvides que está en el propósito de Dios, porque tú eres criatura de Dios, hechura de Dios, dibujado por Dios, pincelado por Dios, pero somos primero templo y segundo somos una idea de Dios. Por lo tanto, venga lo que venga, es lo que Dios quiere formar a ti, porque tú eres parte del proyecto de Dios en el cual Dios se va a glorificar siempre. Así que Dios bendiga tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu ser, tu familia, y la paz de Dios sea sobre ti en el nombre de Jesús. Amén.